El sol bañaba el horizonte con destellos dorados, mientras las olas del mar se mecían suavemente contra la orilla. Las palmeras altas se balanceaban al compás del viento cálido, y el aire estaba impregnado de un perfume salado y fresco. Aquel lugar era un verdadero paraíso en la tierra, la Isla Paraíso. En medio de aquel paisaje idílico se levantaba un resort de ensueño, construido con mármol blanco y rodeado por jardines floridos. Una elegante villa con balcones que daban al mar y un yate anclado en la bahía completaban el cuadro perfecto. Allí llegó Elisa, una joven diseñadora de arte de Madrid. Había decidido escapar unos días de la rutina y el ruido de la ciudad para encontrarse consigo misma. Vestía un ligero vestido azul que resaltaba la suavidad de su piel y la hacía brillar bajo el sol como si fuese parte de aquel paisaje. Mientras caminaba por la playa, con la arena tibia acariciando sus pies, un alboroto llamó su atención. Un hombre emergió del agua, saliendo desde un yate cercano. Alto, de porte elegante y sonrisa cautivadora, llevaba las gafas de sol colgadas en el pecho y el cabello húmedo cayendo sobre la frente. Era Raúl, un exitoso empresario de Barcelona, conocido no solo por su fortuna, sino también por su generosidad y su espíritu apasionado por la vida. Elisa levantó la vista y, por un instante, sus ojos se cruzaron con los de Raúl. Fue apenas un par de segundos, pero el tiempo pareció detenerse. Una chispa invisible los conectó, un susurro que solo el corazón podía entender. «Bienvenida al paraíso», dijo él con voz suave. Elisa sonrió. «Creo que tienes razón, este lugar sí parece un paraíso». Fue un momento breve, pero suficiente para que en el interior de ambos naciera algo nuevo. Esa noche, el resort organizó una cena de gala junto al mar. Luces cálidas iluminaban el ambiente, las olas servían de melodía de fondo, y el cielo, adornado por una luna brillante, parecía bendecir la velada. Los invitados lucían trajes elegantes, brindaban con copas de vino, y la música de violines flotaba en el aire. Elisa apareció en el salón con un vestido azul profundo. Su entrada capturó la atención de varios, pero fue Raúl quien no pudo apartar la mirada. Se acercó con naturalidad y, con una leve inclinación, preguntó: «¿Me concederías este baile?» Elisa dudó un segundo, pero finalmente extendió su mano con una sonrisa tímida. En la pista, sus cuerpos se movían en perfecta sincronía. El roce de sus manos, la cercanía de sus miradas y la magia de la música creaban un mundo aparte, como si el universo entero hubiera conspirado para reunirlos. «Sabes, este lugar siempre ha sido hermoso», susurró Raúl, «pero hoy me doy cuenta de que sin ti estaba incompleto». Elisa bajó la mirada, sonrojada. «¿Siempre dices cosas así, o este momento es especial?» Raúl respondió con una sonrisa sincera. «Este momento, y tú, son especiales». Tras el baile, ambos decidieron caminar por la playa. La arena fría bajo sus pies, la brisa marina acariciando sus rostros y el reflejo plateado de la luna los envolvían en un ambiente casi irreal. «He venido aquí buscando paz», confesó Elisa. «La ciudad me ha cansado, necesitaba respirar, encontrarme a mí misma. Pero jamás pensé que también me esperaría un momento como este». Raúl la observó con atención. «A veces la vida nos lleva justo al lugar donde debemos estar. Y quizá, este sea ese lugar para ti». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un significado que ninguno de los dos se atrevía todavía a nombrar. La noche avanzaba, pero para ellos el tiempo se había detenido. Entre miradas, sonrisas y silencios cómplices, algo nuevo comenzaba a nacer. Una atracción profunda, un susurro de amor, y la promesa de que aquel era solo el principio de una historia inolvidable. Era apenas el comienzo. Lo mejor aún estaba por venir. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado y un mar tranquilo que reflejaba el azul más puro. El sol entraba por los ventanales de la villa y llenaba cada rincón con un brillo dorado. Elisa se levantó temprano, con la intención de caminar por los jardines del resort y contemplar las flores que parecían bailar con la brisa. Mientras disfrutaba de aquel silencio lleno de paz, escuchó una voz conocida detrás de ella. «Pensé que yo era el único que madrugaba en este paraíso». Era Raúl, con una taza de café en la mano y una sonrisa relajada. Vestía ropa ligera, pero su porte seguía siendo elegante. Elisa sintió un ligero cosquilleo en el corazón. «Supongo que el lugar es demasiado hermoso para quedarse dormido», respondió ella, sonriendo. Ambos caminaron juntos hacia un mirador desde donde se podía ver la inmensidad del mar.
El sonido de las olas era como una música suave que los acompañaba. ¿Sabes?, dijo Raúl mientras miraba el horizonte. He viajado por muchos lugares del mundo, he visto ciudades lujosas y paisajes impresionantes, pero nada se compara con compartir un momento sincero como este. Elisa lo miró, sorprendida por la sencillez de sus palabras. No era el típico comentario superficial que esperaba de un empresario exitoso. En ese instante, comprendió que había algo más en él que riqueza y poder. Ese día Raúl la invitó a acompañarlo en su yate. El barco se mecía suavemente sobre el agua cristalina, y el viento agitaba los cabellos de Elisa mientras navegaban hacia una pequeña cala escondida. Este es uno de mis lugares favoritos, dijo Raúl, señalando un rincón de la costa donde las rocas formaban una especie de anfiteatro natural. Casi nadie lo conoce, y me gusta venir aquí cuando necesito pensar. Elisa bajó del yate y se acercó al borde del agua. La claridad era tal que podía ver los peces nadando entre las piedras. Raúl se unió a ella, y juntos se sentaron sobre una roca, dejando que la brisa marina acariciara sus rostros. ¿Por qué me has traído aquí?, preguntó Elisa con curiosidad. Raúl sonrió con un aire enigmático. Porque este lugar es especial, y quería compartirlo con alguien que también lo fuera. Elisa sintió que sus mejillas se encendían. Era difícil resistirse a aquella mezcla de sinceridad y encanto que desprendía Raúl. Más tarde, ya de regreso al resort, ambos se encontraron con un nuevo grupo de huéspedes. Entre ellos había una mujer elegante y sofisticada llamada Valeria, con la que Raúl parecía tener cierta historia. Ella se acercó con una sonrisa segura y lo saludó con un abrazo que a Elisa le pareció demasiado cercano. «Raúl, ¿cuánto tiempo?», exclamó Valeria, mirándolo con ojos que delataban confianza y complicidad. Elisa sintió un nudo en el estómago. Hasta ese momento, todo había parecido un cuento de hadas, pero la aparición de Valeria rompía la perfección del instante. «Valeria es una vieja amiga», explicó Raúl, percibiendo la incomodidad en el rostro de Elisa. Elisa solo sonrió cortésmente, pero su corazón estaba inquieto. No sabía por qué le afectaba tanto aquella mujer, apenas había conocido a Raúl hacía poco, y sin embargo, la idea de perder su atención le resultaba insoportable. Esa noche, el resort organizó una cena en la terraza principal. Las luces se reflejaban sobre la piscina infinita y la música de fondo creaba un ambiente encantador. Elisa se arregló con un vestido blanco que realzaba su belleza natural. Raúl, al verla llegar, quedó impresionado. Pero antes de que pudiera acercarse, Valeria lo tomó del brazo y comenzó a hablarle al oído. Elisa, desde la distancia, observaba la escena con una mezcla de tristeza y celos. Finalmente, Raúl logró excusarse y se dirigió hacia ella. ¿Podemos hablar?, y le pidió con un tono serio. Caminaron juntos hasta un rincón apartado de la terraza, donde la luna iluminaba el mar. Elisa, quiero que sepas algo, dijo Raúl, mirándola a los ojos. Mi vida siempre ha estado rodeada de personas que buscaban algo de mí, dinero, poder, conexiones. Pero contigo es diferente. Contigo siento paz. Elisa lo miró en silencio, intentando procesar sus palabras. ¿Y Valeria?, preguntó finalmente, con un hilo de voz. Raúl suspiró. Valeria fue parte de mi pasado. Pero ya no lo es. Te prometo que lo único que me importa ahora, eres tú. Elisa sintió como su corazón se suavizaba. No sabía si debía confiar ciegamente, pero algo en la mirada de Raúl le transmitía verdad. La velada continuó y, poco a poco, la incomodidad fue disipándose. En un momento de silencio, Raúl tomó la mano de Elisa y la llevó hasta el borde de la piscina, desde donde se podía ver el mar iluminado por la luna. Mira, susurró él. La luna siempre refleja su luz sobre el agua, como si quisiera recordar que incluso en la oscuridad hay belleza. Así es como te siento a ti en mi vida. Elisa no pudo contener la emoción. Una lágrima rodó por su mejilla, y Raúl la secó con delicadeza, acercándose poco a poco hasta que sus labios se encontraron en un beso suave, profundo y lleno de ternura. Fue un instante mágico, un beso que sellaba no solo un inicio, sino también una promesa. Pero, mientras todo parecía perfecto, en el fondo del salón Valeria los observaba con una sonrisa enigmática. Sus ojos brillaban con una mezcla de celos y determinación. El paraíso estaba floreciendo para Elisa y Raúl,
Pero también se acercaban las primeras pruebas que pondrían a prueba la fuerza de su romance. El amanecer trajo consigo un aire distinto. La isla seguía siendo un paraíso, pero Elisa no podía evitar sentirse inquieta. La presencia de Valeria se había vuelto demasiado evidente, como una sombra que amenazaba con apagar la luz de lo que apenas estaba naciendo entre ella y Raúl. Mientras desayunaba en la terraza del resort, vio a lo lejos como Valeria hablaba con Raúl. Su sonrisa era encantadora, pero sus gestos tenían algo calculado. Elisa desvió la mirada, tratando de convencerse de que aquello no la afectaba. Sin embargo, su corazón estaba en guerra consigo mismo. Raúl notó su ausencia y más tarde fue a buscarla. La encontró en la playa, caminando sola con los pies descalzos sobre la arena húmeda. Elisa, la llamó con suavidad. No quiero que pienses que tienes motivos para dudar de mí. Ella se detuvo y lo miró, con el viento agitando su cabello. Y no es fácil, Raúl. Todo esto ha pasado muy rápido. Y entonces aparece Valeria, como recordándome que yo solo soy una visitante en tu mundo. Raúl dio un paso más cerca. Te equivocas. Tú no eres una visitante. Tú eres lo que le da sentido a todo esto. Sus palabras tenían una fuerza que desarmaba cualquier temor. Elisa bajó la mirada, sintiendo como una mezcla de confianza y miedo se apoderaba de ella. Ese mismo día, Valeria buscó a Elisa. La invitó a tomar un café en uno de los salones del resort. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Sé que te gusta Raúl, empezó Valeria, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Pero deberías entender algo, él pertenece a un mundo que tú no conoces. Yo lo conozco desde hace años, sé lo que necesita, sé cómo funciona su vida. Elisa respiró hondo antes de responder. Quizá tengas razón. Pero no todo en la vida es dinero ni poder. Lo que Raúl busca no se compra, y si lo ha encontrado en mí, no hay nada que tú puedas hacer para cambiarlo. La seguridad en la voz de Elisa desconcertó a Valeria, aunque ésta no lo mostró. Solo sonrió con frialdad y se levantó. Ya veremos cuánto dura tu cuento de hadas. Esa noche, el resort organizó un evento aún más especial, una cena privada en la playa para los huéspedes más distinguidos. Mesas iluminadas con velas, antorchas que bordeaban la orilla y un cielo estrellado que parecía pintado para la ocasión. Raúl había preparado una sorpresa. Cuando Elisa llegó, lo vio esperándola en una mesa apartada, decorada con rosas blancas y luces tenues. Quería que esta noche fuera solo nuestra, dijo él, extendiéndole la mano. La cena transcurrió entre risas, confidencias y silencios que decían más que 1000 palabras. En un momento, Raúl sacó de su bolsillo una pequeña caja. Elisa lo miró con ojos sorprendidos. Tranquila, no es lo que piensas, rió él. No quiero asustarte. Dentro de la caja había un colgante de oro con una pequeña perla en el centro. Es un símbolo, explicó. Para recordarnos este lugar, este momento, y lo que hemos empezado a construir. Elisa, conmovida, aceptó el regalo. Sus ojos brillaban de emoción. Pero la calma no duró mucho. En medio de la velada, Valeria apareció inesperadamente. Se acercó con paso firme, ignorando la incomodidad que generaba. Raúl, necesitamos hablar, dijo con voz firme. Raúl se levantó, visiblemente molesto. No ahora, Valeria. Estoy ocupado. ¿Ocupado con una ilusión pasajera? Replicó ella, mirando a Elisa con desprecio. Elisa sintió un nudo en el pecho, pero no bajó la mirada. Antes de que Raúl respondiera, tomó la palabra. Puede que para ti esto sea un juego, Valeria, pero para mí no lo es. Yo no tengo tu mundo, tu dinero ni tu historia con él. Lo único que tengo es lo que siento, y eso es real. El silencio cayó sobre los tres. Finalmente, Raúl habló con firmeza. Oh, basta, Valeria. Lo que hubo entre nosotros terminó hace tiempo. Elisa no es una ilusión. Ella es lo mejor que me ha pasado en años. Valeria, herida en su orgullo, se marchó sin decir nada más. Después de aquel episodio, Elisa sintió una mezcla de alivio y temor. El amor estaba creciendo entre ellos, pero también comprendía que amar a Raúl significaba enfrentarse a un mundo lleno de desafíos. Esa noche, tras despedirse de los demás, Raúl llevó a Elisa hasta un mirador en lo alto de la colina. Desde allí se veía toda la isla iluminada por la luna.
El mar brillaba como un espejo infinito. Elisa, dijo él con voz seria. No sé qué nos depara el futuro. Tal vez enfrentemos obstáculos, tal vez personas como Valeria vuelvan a interponerse. Pero lo que sí sé es que no quiero imaginar mi vida sin ti. Elisa lo miró, con el corazón latiendo a toda velocidad. Y yo tampoco quiero dejar este paraíso atrás, porque tú eres mi paraíso, Raúl. Entonces él la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla de todo. Sus labios se encontraron en un beso apasionado, lleno de promesas y sueños compartidos. En ese instante, el paraíso dejó de ser un lugar físico. Ya no eran las playas, ni las villas, ni los lujos los que hacían especial la isla. Era el amor que había nacido entre ellos lo que convertía todo en mágico. Y así, bajo la luna testigo y el murmullo eterno del mar, comenzó verdaderamente su historia. Una historia donde la pasión, la confianza y la esperanza serían la brújula para enfrentar lo que viniera. Porque a veces, el verdadero paraíso no está en el paisaje, sino en el corazón de quien amas.